¿Te imaginas ser una persona que cree firmemente que su vida es parte de un reality show? ¿Que te vigilan las 24 horas del día? ¿Que todas las personas que te rodean no son familiares o amigos reales sino actores? Estos síntomas forman parte de lo que se ha denominado como síndrome de Truman. En realidad se trata de un trastorno delirante del tipo persecutorio que los hermanos Joel y Ian Gold relacionaron con un personaje referente del cine. Aunque pueda sonar algo loco, ese es el nivel de impacto que ha tenido la película que analizaremos en el día de hoy. Truman Burbank tiene un buen trabajo, una bella esposa y todo parece indicar que es una persona feliz. Sin embargo, también es algo inocente y no sabe que toda su vida, incluso su nacimiento, fue y está siendo transmitida por televisión las 24 horas del día desde hace 30 años. Christoph, el villano de la película, adoptó a Truman cuando aún estaba en la panza de su madre y decidió crear un show televisivo, The Truman Show. A partir de ese momento el programa comenzó a crecer exponencialmente. Su nacimiento lo presenciaron 1.7 billones de personas. 220 países sintonizaron su primer paso, y los 7 días de la semana, millones de televidentes alrededor del mundo regalan su atención a lo que sucede en la isla Sea Heaven. Pero esto no iba a durar para siempre, debido a unos cuantos episodios. Okay, he's making his turn onto Lancaster Square. What's happened? Nothing. Truman comenzó a sospechar que algo raro había y que todas las personas que lo rodeaban estaban conspirando contra él. Así comenzó su apasionante viaje en busca de la verdad. Lo más interesante de esta película es que está llena de referencias a otras obras y sucesos. Además, con un excelente estilo de comedia dramática y un guión espectacular, hace una fuerte crítica a los medios de comunicación. De todo eso hablaremos a continuación. Antes de empezar, les queremos contar que este video está patrocinado por Surfshark. Gracias a esta aplicación podés acceder al contenido disponible en las plataformas de streaming de otros países, de una manera cómoda, rápida y segura. Pará, ¿cómo es esto? Surfshark permite ubicar geográficamente tu IP pública en otro país. De esta forma es como si estuvieras físicamente en Brasil, España o donde quieras, con un catálogo de películas y series diferentes respecto a tu país de origen. No solo Surfshark es perfecta para cinéfilos como nosotros, sino que también tiene un montón de funciones más, como la de acceder a tus sitios y servicios favoritos incluso en países que los prohíban, ya que Surfshark evita la censura y bloqueo geográfico. También puedes usar la aplicación para conectarte a redes Wi-Fi públicas y proteger tus datos con el cifrado impenetrable y los protocolos más seguros de VPN, lo que hace que no sean útiles para aquellos que intenten robarlos. Además, una sola suscripción te permite instalar y ejecutar Surfshark en un número ilimitado de dispositivos al mismo tiempo. Existen aplicaciones para todas las plataformas, y si todavía no te convencí, te comento que si la probás y por alguna rarísima razón no te llega a gustar, tenés una garantía de devolución del dinero en 30 días. ¿Qué más podés pedir? ¿Un código de descuento? Bueno, acá va. Usando el código CINE vas a tener un 83% de descuento y 3 meses gratis. Fuera de toda publicidad, nosotros usamos Surfshark desde hace muchísimo tiempo para proteger nuestros datos y buscar películas que no están disponibles en las plataformas de streaming de Argentina. Así que no lo pienses más y aprovecha esta mega promo porque la aplicación está espectacular. En primer lugar, encontramos coincidencias con lo que sucede en la novela 1984 de George Orwell. Los ejes principales de esta gran obra giran en torno a la manipulación de la información, el control y la vigilancia masiva, la represión social y la existencia de una figura omnipresente y omnipotente denominada Gran Hermano. En The Truman Show vemos de manera muy clara cómo la información que le llega a Truman mediante el periódico, la radio y la televisión está completamente manipulada. Show me the way to go home. Where we learn that you don't have to leave home to discover what the world's all about. Cada una de sus acciones son monitoreadas desde el estudio central, la Luna, y cada vez que Truman está cerca de hacer algo que pueda poner en riesgo los intereses del programa, vemos cómo sus impulsos son inmediatamente reprimidos. Locked at every turn. Beautifully synchronized, don't you agree? You're blaming me for the traffic? Should I? Para redondear esta comparación con 1984, encontramos en Christoph a esa figura omnipresente, omnipotente e incluso omnisciente, ya que el mundo en el que vive Truman fue creado por él y es quien tiene el poder para cambiar las reglas en cualquier momento para hacer posible lo imposible. Por ejemplo, puede desatar una tormenta en un instante, conseguir que salga el sol en plena noche o hacer que las personas que rodean a Truman hagan lo que él quiera que hagan. Es una especie de Dios y diablo al mismo tiempo. Cue the sun.
Si solo ponemos el ojo en el show televisivo Gran Hermano y tantos otros programas de similares características, son pruebas reales de que lo que vemos en la película es algo que tranquilamente puede suceder. Si ver a 20 tipos encerrados en una casa durante 3 meses llama la atención de millones de televidentes, ¿no llamaría la atención ver la vida completa de una persona si además añadimos el morbo de que no sabe que está siendo grabada? Aunque tal vez no sea algo legal, bajo las reglas del entretenimiento y el rating casi todo es posible. Siguiendo con las referencias, también podemos encontrar una gran similitud con Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. En el mundo utópico que describe la obra, las personas vivían felices, pero lo hacían a costa de la destrucción del conocimiento, el odio a la naturaleza, el repudio al amor y a la familia, y a la negación de la realidad producto de una droga denominada Soma. Y esto es perfectamente aplicable al caso de Truman. I have given Truman the chance to lead a normal life. The world, the place you live in, is the sick place. Es verdad que Truman vivía libre de las preocupaciones que hay en el mundo real, pero la contrapartida de esa vida eran la mentira, la esclavitud, la manipulación y el control obsesivo. Como dice la frase, una jaula de oro sigue siendo una jaula. Aunque sea un poco trillada, ilustra muy bien lo que estamos diciendo. ¿Qué sentido tiene la vida si para vivirla debemos resignar la verdad y la libertad? Y Truman se dio cuenta que algo raro sucedía. Es probable que, para superar la crisis existencial en la que estaba inmerso y con el objetivo de alcanzar la verdad, se haya tenido que enfrentar a diferentes interrogantes que pongan a prueba todo lo que había a su alrededor. Podemos tomar como ejemplo 3 preguntas filosóficas que le dieron nombre a una obra de Paul Gauguin, y tiempo después, y en orden invertido, a una canción del grupo español Siniestro Total. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estamos... Como acabamos de escuchar, estas 3 preguntas elementales son: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Si bien es probable que no exista una respuesta concreta para estas preguntas, sí podemos hacer algunas asociaciones más terrenales. ¿De dónde venimos? Es un interrogante que en nuestro plano y desde la perspectiva más profunda puede apuntar a la creación del universo y de la humanidad. Si lo llevamos a un nivel más básico y nos situamos en la cabeza de Truman, podemos reflexionar lo siguiente: si ni siquiera mis padres son reales, entonces, ¿cómo llegué acá? Everybody is in on it. I'd have to be in on it too. La reflexión anterior da lugar a una nueva pregunta. ¿Quiénes somos? Es un concepto que lo podemos abordar desde 2 modelos. Por un lado, situándonos en la biología del individuo y su relación con el medio. Por otro, desde un punto de vista más espiritual que físico. Evaluando la primera perspectiva, Truman es consciente de que no puede confiar en nadie y de que es parte de una conspiración en la cual su entorno busca condicionar su comportamiento, frustrar sus sueños y limitar su evolución como persona. I like to be an explorer, like the great Magellan. Oh, you're too late. There's really nothing left to explore. We can bum around the world for a year on that. And then what, Truman? We'd be where we were 5 years ago. Él sabe que lo que actualmente es proviene de una construcción manipulada desde afuera. Esto también lo podemos tomar como una crítica cultural y social por parte de la película. We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. En otras palabras, no conocemos el mundo tal y como es, sino una versión de este, determinada por la cultura en la que estamos inmersos. Truman comprende esto y tiene el suficiente valor para atreverse a cuestionarlo. Desde la otra perspectiva, el ser humano es lo que es y pase lo que pase, esa esencia que lo define se va a mantener inalterable. Acá cobra sentido que Truman quiera aventurarse, cuestionar la realidad que conoce y atreverse a ir detrás de una nueva verdad que tal vez lo acerque a responder quién es. Hacia dónde vamos es un concepto que claramente apunta hacia el futuro. Truman no sabe hacia dónde se dirige, pero sí es consciente de que hay algo más por descubrir. Si nosotros tuviéramos que responder a esta pregunta, tal vez la única certeza es que a lo que sin duda nos dirigimos es a la muerte. ¿Pero ese es el final o es un nuevo comienzo? En el caso de Truman, la muerte está relacionada con la destrucción del mundo ficticio en el que vivió desde que nació. Simbólicamente lo vemos reflejado con la puerta oscura que debe atravesar para dejar atrás su anterior vida. Sin embargo, luego de esta muerte se da un nuevo comienzo con la aventura de descubrir qué hay detrás de esa oscuridad. Esto nos da pie a otra relación que podemos encontrar entre la película y la alegoría de la caverna de Platón. Así como Platón describía la situación de unos hombres que solo veían un reflejo de la realidad, algo similar sucede con Truman. Él
Él ve cosas que en apariencia son reales, ve el sol, ve la luna, va a trabajar, tiene amigos, tiene familia. Sin embargo, todo eso no son más que sombras de la realidad. Es una simulación creada por Christof. Incluso podemos ubicar perfectamente la historia de Truman en las diferentes etapas de este mito. La primera, los engaños y la mentira, comprende básicamente todos los actos de manipulación que Christof lleva a cabo para mantener a Truman dentro de la isla. La segunda, la liberación, es una etapa marcada por la incertidumbre y la ansiedad. Se manifiesta cuando Truman se revela y comienza a cuestionar a todo su entorno. You're part of this, aren't you? La tercera etapa es la ascensión a la verdad, caracterizada por el malestar y la incomodidad. En esta fase, Truman debe enfrentar sus miedos más profundos. En lugar de salir de la cueva y ver el sol, él debe introducirse en el mar para poder descubrir qué hay al final del mismo. La última etapa del mito es el retorno, la cual consiste en la difusión de las nuevas ideas. Si bien es probable que no esté presente en la película, interpretamos que esta frase tendrá lugar cuando Truman pueda contar su verdad al mundo, que hasta el momento solo conoce la versión de Christof. Then who am I? You're the star. Siguiendo con las referencias, también podemos asociar algunos pasajes de la película con acontecimientos religiosos o con la llegada de Cristóbal Colón a América y su descubrimiento de un nuevo mundo. Igualmente, no vamos a entrar en demasiados detalles acerca de esto. Mejor enfoquémonos en otro eje central de la película, que es la crítica a la televisión y sus consumidores. Para el show mediático todo vale, el entretenimiento y el espectáculo están por encima de todo. No importa exponer a las personas como objetos, reprimir sus acciones y violentar su privacidad si eso acarrea el tan ansiado rating. También es una realidad que las personas que comúnmente vemos en la tele solo están manifestando una realidad fingida con el objetivo de alcanzar cierto reconocimiento, estatus o dinero. Pero hay dos pilares fundamentales que hacen que este tipo de programas televisivos puedan mantenerse al aire y ser de los más exitosos de los medios. Por un lado, las marcas. Vemos publicidades forzadas constantemente que insisten en vendernos todo tipo de cosas que ni siquiera necesitamos. Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mountain Nicaragua, no artificial sweeteners. That's true. Everything on the show is for sale, from the actor's wardrobe, food products, to the very homes they live in. Por otro, este tipo de shows no hacen más que venderle la atención de los usuarios a las empresas. En otras palabras, no es la publicidad la que paga, sino los consumidores. Sin audiencia, el show se cae. En la película vemos cómo los televidentes viven a través de las emociones de Truman, dejando de lado sus propios sentimientos para empatizar con los del personaje. Esa ficción pronto se transforma en su realidad. Al mismo tiempo, la estimulación de los consumidores es constante, y esto se expresa en la escena final, donde la audiencia solo se preocupa por encontrar el próximo show que sea capaz de entretenerlos. You want another slice? No, I'm okay. What else is on? Yeah, let's do what else. Where's the TV guy? Esto no solo sucede con la televisión, es algo que perfectamente podemos apreciar a diario en las redes sociales. Los usuarios hemos sido bombardeados de contenidos y sometidos a una conexión constante con las celebridades, cuya única finalidad parece ser la de satisfacer el deseo morboso de espiar la vida de los demás, que en algunos casos puede provocar una dependencia enfermiza donde se crea una especie de realidad paralela. The way to think about it is it's 2.7 billion Truman shows. Each person has their own reality with their own. En el camino solemos exponernos a riesgos de los que ni siquiera somos conscientes. Así como Truman no tenía idea de dónde estaba metido, muchos de nosotros no tomamos dimensión de la información que compartimos en las diferentes aplicaciones, quiénes tienen acceso a ella y cuáles pueden ser las consecuencias. How do you wake up from the Matrix when you don't know you're in the Matrix? Dejamos nuestros datos por todos lados, no solemos leer los términos y condiciones. Mostramos datos de nuestra vida privada y compartimos nuestra ubicación geográfica. De forma mucho más sutil e inconsciente le damos información a algoritmos sofisticados que muchas veces la utilizan para consumir nuestro tiempo y venderle nuestra atención al mejor postor. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked, is being measured. ¿Hasta qué punto somos conscientes del mundo virtual que nos rodea? ¿Qué tanta libertad tenemos para elegir lo que consumimos? ¿Tomamos dimensión de lo fácil que puede ser manipular nuestras decisiones? ¿Podemos asegurar que somos nosotros los que controlamos a los dispositivos? ¿O en realidad son ellos los que nos dominan a nosotros? La evolución tecnológica trajo consigo millones de oportunidades que nos invitan a evolucionar como sociedad. Al mismo tiempo, debemos reconocer que las aplicaciones que nos rodean cada vez tienen más poder sobre nosotros. Por dar un ejemplo, los anuncios que aparecen en este video ni siquiera dependen de nosotros. La plataforma se reserva al derecho de manejarlos a su gusto y antojo, independientemente de cuál sea la voluntad de los creadores o de los usuarios. Para tomar conciencia y profundizar un poco más de lo que estamos hablando, recomendamos ver el documental El dilema de las redes sociales que se encuentra en Netflix.
A modo de reflexión, podemos decir que en muchos de nosotros vive un Truman. Cuando queremos viajar y no nos animamos a romper con la rutina, cuando nos encerramos en lo conocido porque lo nuevo nos aterra, o cuando dejamos que toda la información que consumimos moldee nuestra realidad. Por suerte, siempre estamos a tiempo de desafiar nuestras creencias e ir en busca de nuevas experiencias que sacudan nuestra vida y nos inviten a descubrir nuevas verdades. Hasta acá el video de The Truman Show. Si te gustó, de más está decirte que te suscribas al canal y compartas nuestro contenido para que le llegue a más personas, nos llenemos de plata y podamos cumplir con nuestro sueño de crear nuestro propio reality show. Al final eran re garca los pibes. Y como al final de cada video, aprovechamos para agradecer a aquellas personas que colaboraron económicamente para que sigamos vendiendo humo en la industria cinematográfica, pero con mucha pasión y dedicación. Gracias a la única e irrepetible Rutsu, que ya nos viene donando un total de 68 cafecitos desde que comenzamos con esta locura. Gracias a Juan Murúa, a Andrés Esprel Jara y a Facundo Safe. Si vos querés que te nombremos en el próximo video, podés colaborar donándonos un cafecito, por PayPal o por el super gracias de YouTube. Con tan solo 2 clics vas a estar inmortalizando tu nombre en este canal por toda la eternidad. Además, recordá la promoción especial de Surfshark con el código CINE. Nada más ni nada menos que 3 meses gratis y un 83% de descuento. Todos los enlaces los dejamos acá en la descripción. Realmente imperdible. Y por si no nos vemos... Good afternoon, good evening, and good night. Hasta la próxima. Yeah.